Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 280. Esto que comenzó tímidamente hace unos 6-7 años atrás, hoy día se ha transformado en un espacio en donde las personas pueden aprender un poco más de la palabra, podemos ser edificados, cada uno de nosotros, haciendo estudios de la palabra amenizados con música cristiana. Estamos en una serie que se llama Viviendo en Santidad. La idea es que cada uno de nosotros vayamos aprendiendo lo que Dios quiere que hagamos, cómo nos comportemos, cuál sea nuestra conducta y nuestro carácter en la vida diaria. No solo ahí dentro de una congregación donde las personas nos pueden ver que somos muy espirituales. Lo importante es que esto lo llevemos a la práctica en el diario vivir, donde personas comunes y corrientes estén relacionadas con nosotros y puedan percibir que realmente nosotros somos personas diferentes a las que ellos conocieron, o bien somos diferentes al resto, de tal manera que pueden dar una muy buena opinión en cuanto a nuestra ética, cómo es nuestro compromiso con Dios, si realmente somos de la boca para afuera, o en cambio somos personas que estamos realmente transformadas. Dios debe actuar en nosotros. Nosotros debemos permitirle al Señor que obre en nosotros. Esta no será una voz obligada. No es que nosotros estamos entre la espada y la pared y no podemos optar de tomar otra determinación en nuestra vida. Las decisiones las tomamos cada día, cuando nos enfrentamos a diversas circunstancias, en donde somos probados si realmente le amamos. En muchas de ellas fracasamos y realmente no damos la talla que Dios pide de nosotros. Lo importante es que cada día vayamos siendo formados a la imagen de Cristo, de tal forma que nosotros mismos y otras personas se den cuenta que nuestro carácter va cambiando, que la forma en que nosotros nos desenvolvemos en la vida es una expresión de las Escrituras llevadas a la práctica, de Cristo en nosotros. Podemos decir que nosotros queremos tener la mente de Cristo, pero es muy diferente realmente en llegar a tenerla. Pues requiere oración, requiere conocimiento de la Escritura y requiere llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo o lo que estamos viendo en personas realmente transformadas. Qué hermoso es mirar a los hermanos que se desenvuelven de una manera correcta y poder entender que esto es posible, no es una teoría, no es algo que es solamente utopía. Podemos darnos cuenta a través de lo que vemos también en nuestros hermanos que el Señor hace realmente cambios y provoca que personas de las cuales ellos mismos dicen jamás hubiesen pensado en comportarse como lo están haciendo hoy, ha llegado a producirse en sus vidas estos cambios maravillosos, en donde antes eran despreciados por sus amigos y parientes, por su forma y carácter tan difícil y desagradable que tenían, y ahora, sin embargo, tienen un carácter dulce, pacificador, que agrada a muchos, que agrada a los que están alrededor de ellos. Ahora, el mundo increíblemente debiera desear que hubieran más personas con un carácter de la forma de Cristo, pero en realidad el mundo no está interesado en general en buscar a Dios. Las personas, cada cual desea hacer lo que mejor le parece. Cada cual va por la vida y no quiere que nadie le diga lo que está haciendo mal. Y es por ello se enojan con los cristianos y no quieren escuchar nada de Cristo. Porque el cristiano, ¿qué es lo que está diciendo en el día de hoy? El cristiano hoy día está diciendo que no debemos hacer abortos, que no debemos vivir de una forma en que estamos afanados por el dinero, por la riqueza, por querer tener más y más.
El cristiano está diciendo que debemos acercarnos a Dios, debemos orar, debemos buscar la presencia de Dios, debemos tener una vida acorde a las Escrituras, donde las Escrituras es algo importante en nuestra vida, el libro más importante que debe estar en nuestro corazón, y que no debemos cometer adulterio, que debemos casarnos, tener nuestros hijos y no andarlos abortando, ni casándose hombres con hombres, ni mujeres con mujeres, etcétera. Entonces eso al mundo no le gusta porque las personas hoy día dicen querer la libertad y creen que en la palabra de Dios no encuentran precisamente la libertad, sino que encuentran algo así como una cárcel en la cual deben vivir de acuerdo a ciertos parámetros. Pero en realidad, qué hermoso estar bajo la presencia de Dios, en donde nos sentimos confiados, tenemos paz, tenemos gozo porque sabemos que el Señor ha venido por nosotros, hemos reconocido su amor, vemos la misericordia de Él, aún en las dificultades. Podemos tener paz en cuanto a los que parten, a los que ya no están con nosotros. Podemos tener paz en que nosotros mismos seremos algún día rescatados, ya sea del sepulcro o de nuestra situación en la que nos encontremos cuando Cristo vuelva. Tenemos la esperanza que el Señor vuelva. Ahí debe estar hoy día puesto en nuestro corazón, en llevar una vida en santidad, porque no sabemos el día ni la hora en que Jesús vuelve. No sabemos realmente qué pasará si hoy día vuelve el Señor y nosotros estamos en pleno pecado. Entendemos que el Señor no nos mirará bien. Debemos estar en paz para con Dios y haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor nos pille confesados cuando vuelva. Que no haya grandes diferencias con lo que el Señor nos ha enseñado. Y por eso que el mundo piensa que esto es vivir casi en cautiverio. Pero qué hermoso vivir siendo siervo de Dios, cautivo del amor de Dios, de tal manera que ese que vino a la tierra, que fue Dios mismo hecho hombre, nuestro Jesús de Nazaret, Él mismo se vino a ser cautivo para cautivarnos a nosotros, para llevarnos algún día a su reino, para darnos paz, libertad, para darnos pureza, de tal manera que podamos vivir una vida en donde el pecado nos rodea, donde las fuerzas espirituales del mal están ahí presentes alrededor nuestro, pero no nos tocan o apenas nos tocan y no pueden adentrarse en nuestro ser interior. Muchos de los que quieren ser santos piensan como que esto fuera un título lleno de honores religiosos en esta época, que otorga derechos múltiples sobre otros, pero se oponen a cualquier palabra que toque incluso su bolsillo. Hoy día las personas religiosas también nos preocupan, pues están enseñando mal al resto. Hoy día hay algunos que quieren darse ciertos honores que en realidad no se merecen. Desean un puesto de valor, pero no quieren dar mucho de lo que poseen. Cuando alguien le habla sobre el dinero, se asustan y dicen, este es un sinvergüenza porque me quiere quitar mi dinero. Y nadie le quiere quitar el dinero. Es solamente que se le está aconsejando que coopere con la iglesia, que coopere con los pobres, que ayude a los necesitados. Y eso ya lo ven como que le están metiendo la mano del bolsillo. El vivir en santidad y tener una vida de libertad y estar en cautiverio del Señor significa tener la mente que tuvo el Señor. Y por eso es bueno revisar los evangelios, para poder ir captando lo que el Señor quiso que entendiéramos. Hay tanto que debemos aprender. Él debe crear realmente un espíritu nuevo en nosotros, un espíritu que le busque, un espíritu que sea distinto al que teníamos, de tal manera que hoy día desarrollemos una personalidad diferente. Existe hoy día mucha mezquindad entre los cristianos. Hoy día hablamos del amor, de que debemos amar al prójimo, pero a la hora de dar una ofrenda o a la hora de dar una limosna, somos mezquinos. Podríamos dar más, podríamos ofrecer más de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Debiéramos mirar el ejemplo que aparece en la Escritura, cuando una viuda pobre, dice la Escritura, dio todo lo que tenía. Eso nos conmueve el corazón y nos pone muy alta la vara. Cualquiera que hoy día se sienta que ha hecho mucho por el Señor, debe ver esa ofrenda de la viuda que aparece ahí en Marcos capítulo 12, que revisaremos en un rato más. Se entiende, hermanos, que los cristianos debemos ser dadivosos. Y una forma de amar al prójimo es también meternos nuestra mano al bolsillo y ayudarles. No solamente en un buen consejo, no solamente en orar por el otro, sino en hacer algo,
cuando Dios va poniendo ciertas cosas en nuestro corazón, debemos ser obedientes. Si hoy día sientes que el Señor ha puesto algo en tu corazón de ayudar a una persona, pero no lo has hecho por diferentes razones, tal vez esta palabra está tocando hoy día tu corazón para que lo hagas, porque el Señor no quiere que seas mezquino con lo que tienes, con lo que Él te ha dado. Muchas veces sentimos que desde el punto de vista espiritual hablamos estas cosas, pero hay muchos que se oponen a cualquiera que hable de dar realmente cosas materiales, de dar ofrendas al otro. El ser santo también incluye eso. No podemos vivir una santidad de tipo filosófica, en donde nosotros nos creemos muy buenos, pero los otros no perciben ni reciben de nosotros. Lo importante es que puedan no solamente percibir o recibir buenos consejos y cosas parecidas a esas. Lo importante es que cuando podamos meternos nuestras manos al bolsillo, también ellos puedan recibir de lo que Dios nos ha provisto. Hay algunos hermanos que llegan a insultar a aquellos que estamos hablando de algo que les toque su dinero. Ellos creen que uno está siendo interesado por el dinero de ellos. Nada que ver. Dios le dio el dinero. Él puede manejarlo como mejor le parezca. Pero si se cree cristiano, mejor que lo maneje a la manera que el Espíritu de Cristo le va hablando a su corazón, si realmente la persona tiene el Espíritu de Cristo. Porque si lo tiene, va a encontrar en su propio ser interior un deseo que tal vez se contrapone con el individuo que era antes, pero va a haber un deseo en su corazón de querer ayudar, de querer servir, de querer mostrar amor, pues finalmente en eso se expresa el amor a Dios. Como dice la Escritura y lo hemos repetido varias veces, el que dice amar a Dios y no ama a su hermano es mentiroso, porque si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo dice que ama a Dios a quien no ha visto? Y el amor también se expresa en metiéndose la mano al bolsillo y ayudando al necesitado. No puede ser que nosotros decimos que amamos a nuestro prójimo, pero sin embargo decimos que estamos orando porque el Señor le provea. Bueno, ¿y quién le va a proveer? ¿Estamos esperando que el hermano del frente le provea? ¿Y nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo no lo hacemos? En realidad solamente puede ser egoísmo y falta de amor. Aquel que cree que cuando se hablan estas cosas es porque se está llevando al tema material lo que es espiritual. Pero claramente debe haber un producto material de lo espiritual. No puede ser que yo diga que amo a mi vecino que no tiene qué comer y yo estoy orando por él y voy y le doy una palabra de aliento y le digo, el Señor le ama, el Señor le ama, el Señor le ama. Y yo pudiendo darle algo, no lo hago, sabiendo que tiene necesidad y no lo hago. Y estoy orando porque otro lo haga y estoy orando porque el Señor le provea. Y el Señor me está diciendo, pero hazlo tú si tú tienes. Y no, yo no quiero que nadie me hable de eso, porque eso significa que son personas que están interesados en meterse la mano a mi bolsillo. Mezquinos, personas que realmente no están demostrando que tienen un espíritu nuevo en ellos, el espíritu de Cristo. Por eso no quieren oír nada de ofrenda, porque aman su bolsillo y su dinero, pero proyectan su pecado en otros y dicen que son los otros los que quieren meterse en su bolsillo, en contra de su voluntad. Pero no es así. Nadie puede dar un diezmo o una ofrenda sin que uno mismo no se la proponga. Si tú te metes la mano al bolsillo, ojalá lo hagas con amor, realmente no sintiendo lo que estás dando, ni que sea tampoco tan miserable lo que estás dando, que claro, no afecta para nada a tu vida. Lo importante es que ojalá que puedas realmente dar porque lo has sentido en tu corazón, porque el Señor te ha tocado y sientes que eres obediente a ese espíritu nuevo que vive en ti. Gloria al Señor por este estudio de hoy día, en donde trataremos algún aspecto de lo que significa también vivir en santidad, imitando a Cristo o imitando la experiencia en la que se vio envuelto el Señor y cómo reaccionó a ella, cómo el Señor valoró lo que había a su alrededor, cómo el Señor nos enseñó que debíamos también imitar a aquel que hizo algo maravilloso, que a Él lo impactó. Qué importante es poder impactar el corazón de Dios, que el Dios de los cielos vea lo que nosotros estamos haciendo y el Señor de los cielos se maraville por el cambio, por la actitud,
por el compromiso que está viendo en nosotros. Damos gracias a Jesús y a su Espíritu Santo que hoy día nos guía para poder entender estas cosas y atesorarlas en nuestra vida y llevarlas, por supuesto, a la práctica. Ser imitador de Cristo no es una cuestión filosófica, no es una cuestión religiosa, es más allá, es llevar nuestra religión al diario vivir, a lo cotidiano, ahí, en lo secreto, en lo privado y en lo público. Faltado nada para vivir, y en mi caminar apareció tu voluntad. Quiero andar en tu verdad, agradarte solo a ti. Crea en mí un espíritu nuevo, crea en mí tu corazón. Quiero hacer tu voluntad, que nada interrumpa nuestra intimidad. Tus detalles, tus abrazos revelan que estás aquí. El susurro de tu aliento quema dentro de mí. ¿Qué podría decir si en tu presencia es mi deseo vivir? El llorar y cantar y reír de emoción es porque estás aquí. Quiero hacer tu voluntad, agradarte solo a ti. Crea en mí un espíritu nuevo, crea en mí tu corazón. Quiero hacer tu voluntad, que nada interrumpa nuestra intimidad. Crea en mí un espíritu nuevo, crea en mí tu corazón. Quiero hacer tu voluntad, que nada interrumpa nuestra intimidad. Crea en mí un espíritu nuevo, crea en mí tu corazón. Quiero hacer tu voluntad, que nada interrumpa nuestra intimidad. Crea en mí un espíritu nuevo, crea en mí tu
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo número 280 de este programa, en la serie Viviendo en Santidad, Imitador de Cristo, séptima parte. Ser imitador de Cristo es un tremendo desafío. Un desafío que no es algo que nosotros podemos decir, yo soy imitador de Cristo, y este es un tema ya zanjado, que está listo, definitivo. Cada día tenemos un nuevo desafío de ser ese día realmente un imitador de Cristo, en la práctica, no solo en la teoría. La teoría ya es difícil. Llevarlo a la práctica, lo que hemos aprendido en la teoría, es aún más difícil. Pero no imposible. Hemos visto que efectivamente el amor, la misericordia, la compasión, el arrepentimiento, el perdón, la restauración, la justicia de Dios realmente puede llegar a nuestra vida. Podemos mirar los evangelios y ver casos simples de personas que en la simpleza pudieron expresar y Jesús valoró lo que Él vio y nos dejó como ejemplo ahí en la Escritura para nuestras vidas. Revisemos Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, esta ofrenda de la viuda. Dice la Escritura, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta es una historia simple, pero que nos cautiva, nos hace meditar en nuestras ofrendas que damos al Señor. ¿Cuánto realmente vale nuestro amor por Dios? Ese valor, claro, no se puede medir en dinero, pero puede medirse en obras. Dios, que ve todo, sabe realmente si lo hacemos con el corazón o lo hacemos como para el resto o como para que nadie diga nada o para autoconformarnos de que participamos. Pero en realidad nuestra participación fue mínima en cuanto a que podríamos haber dado más o sencillamente fuimos muy mezquinos. Jesucristo conoce todo. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él mira, ve cada cosa que haces. Él conoce tu economía y cuánto realmente puedes llegar a dar. Él sabe que todos podemos dar una no despreciable cantidad, como lo hacían visiblemente los escribas y fariseos y todos los otros que en aquel día dieron ahí en el templo. Pero sus intenciones no agradaban a Dios. Fue como la ofrenda que llevó Caín. Llevó algo del fruto de la tierra, mientras que Abel llevó de lo mejor de su ganado. He ahí la diferencia. La ofrenda de Caín o la ofrenda de Abel. ¿Cuál es tu ofrenda hoy día al Señor? ¿Estás llevando algo de lo que tienes o estás dando de lo mejor que tienes? Eso no significa solamente dinero. Eso significa en todo ámbito de tu vida religiosa. ¿Cómo estás ofreciendo tiempo al Señor? ¿Estás ofreciendo el tiempo que te sobra? ¿Cuál es tu nivel de oración? ¿Estás orando por compromiso? ¿Un cantito para que otros vean que oraste por la comida? ¿O una autosatisfacción de poca cuantía? El Señor ve tu corazón, sabe cuáles son tus problemas,
sabe cuál es tu tiempo que dispones, también se da cuenta cuánto tiempo desperdicias y no lo aprovechas. Y luego dices que no tienes tiempo para el Señor. Así también en el mundo material. ¿Cuánta plata malgastamos en cuestiones que no son nada importantes? Podríamos haberlas dejado de hacer. Pero sin embargo, cuando alguien nos pide una limosna, cuando alguien nos pide ayuda, nos metemos la mano en el bolsillo y buscamos la moneda más pequeña para darla. El arca de la ofrenda, ahí en el templo en Jerusalén, estaba situado en el patio de las mujeres. Las ofrendas se colocaban, según se conoce, en 13 cestas. La moneda que echó aquella viuda, llamada blanca, era una moneda de menor valor que circulaba en Palestina. Ella echó 2 blancas, el equivalente a un cuadrante. Un cuadrante era la 64ª parte de un denario. O sea, si tú dividías el denario, un solo denario, que era el sueldo de un día, el sueldo del jornal de un día de trabajo, un denario era ese. La blanca, las 2 blancas que echó esta mujer, era solo una parte de 64 partes de un denario. O sea, algo mínimo. Imagínate el sueldo de un día dividido en 64 veces. Y la ofrenda de la viuda fue ese poquito. Tan pobre y miserable era en cuanto a su economía. Esta realmente era una viuda muy pobre, pues su ofrenda fue todo lo que tenía. Y era una cantidad mínima. Saquemos un cálculo suponiendo, si hoy día el sueldo mínimo fuera 300.000, el valor de un día de trabajo sería 10.000. La viuda dio apenas 150. Si el valor de un día de trabajo fuera 10.000, la viuda solo dio 150. Y era todo lo que tenía, dijo el Señor. O sea, esta era una mujer extremadamente pobre. Dijo el Señor que dio todo su sustento. Tal vez gente que ese día dio 100 veces más que lo que dio esa viuda. Pero el Señor dijo que era de lo que le sobraba. Pero esa viuda dio todo lo que tenía. Esto es importante, hermano. Esta historia a mí me conmueve. Realmente, si en algo nosotros nos podemos exaltar a nosotros mismos o sentirnos que hemos hecho mucho para el Señor, cuando tú te sientas realmente, hermano, te sientas que has hecho mucho para el Señor a lo largo de tu vida, ve y léete de nuevo esta historia ahí en Marcos capítulo 12, del 41 al 44. Si realmente la lees con todo tu corazón, humillado ante Dios, saldrás humillado totalmente, saldrás ante Dios. Pues aquí se nos enseña que esta mujer simple, esta pobre mujer, dio todo lo que tenía. Y realmente eso deja todo lo que hemos hecho por el Señor allá, en un puesto muy lejano. Pues realmente, aunque nosotros digamos que lo hemos dado todo por el Señor, realmente no lo hemos hecho. Y solamente es una hipérbole el decir, no, yo lo he dado todo por el Señor. Porque es una exageración. Porque en realidad no lo hemos hecho. Esta viuda, que era una persona muy pobre, eso no fue motivo para no ofrendar a Dios, confiando. Fíjate en la confianza de esta mujer. Confió que el Señor le proveería para sus necesidades. Dio todo lo que tenía. Dice el Señor que lo dio todo. Por lo tanto, no se quedó con nada para sí. Es decir, su fe era tremenda. Ella pensaba que Dios, de algún modo, le daría. Fue como algo así como la fe de Abraham.
cuando pensando que iba a sacrificar a Isaac, Dios iba a resucitar a Isaac de entre los muertos, como dice ahí el Nuevo Testamento, explicando la fe de Abraham. Imagínate la fe de aquella mujer viuda pobre de los tiempos de Cristo. ¿Cuánto nos falta, hermano? Muchas veces nosotros nos creemos muy santos, muy buenos religiosos, que somos comprometidos con la causa, que dedicamos horas y horas al servicio a Dios, que el Señor siempre está en nuestro corazón. Cuando nos sintamos así, vaya y lea la ofrenda de la viuda para que compare lo que ella dio, lo que ella confió, su fe, con lo que realmente nosotros estamos dándole al Señor. Para Jesús no es el monto de la ofrenda, sino el compromiso, la fe, la confianza, el sacrificio que ella hizo, lo que hace que Jesús mande a llamar a sus discípulos y les diga: aquella viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta mujer, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué habrá ocurrido con esta viuda? La Biblia no nos dice qué fue lo que pasó, pero Dios vio. Dios tomó este ejemplo y de seguro, hermano, de seguro aquella mujer tuvo la provisión porque Dios se encargó de recompensarla. Jesucristo lo ve todo. Jesucristo juzga nuestras ofrendas, no por las cantidades, no por lo que damos. Lo importante es lo que nos queda en el corazón después de hacerlo. El valor que Dios da no está determinado por la cantidad exclusivamente, sino el espíritu con que se da. Si tú lo das de todo corazón, Él conoce. A los ojos del Señor no podemos esconder nada. A los ojos del Señor, esta pobre viuda dio más que todos los otros, que dieron mucho. Pero a pesar de que su ofrenda fue muy pequeña, a los ojos de otra persona, una cantidad mínima, insignificante, miserable, pero en realidad el que tiene la miseria muchas veces no es precisamente el que no tiene recursos económicos, sino el que tiene la miseria en su corazón. El miserable que Dios no ama es aquel que dice entender, pero realmente en su miseria es mezquino y mentiroso, engañador, ambicioso, egoísta, todas las malas. Y eso al Señor no le agrada. Todos, probablemente todos, hemos pecado en esto, hermano. Yo no puedo acusarle a usted, ni usted me puede acusar a mí, porque de seguro, muchas veces en nuestra vida religiosa, nos hemos comportado como aquellos que echaban de lo que les sobraba, que daban a Dios de lo que les sobra, de lo que les sobra de tiempo, de lo que les sobra de dinero, de lo que les sobra de todo tipo de recursos. Y sencillamente no hemos actuado como el Señor quiere que lo hagamos, confiando en Él, esperando en Él.
cuánto nos falta para parecernos a esta viuda. Por eso le digo, hermano, cuando usted crea que lo ha dado todo por el Señor, o ha dado mucho al Señor, venga esta historia y léala. Conmuévase. Una ofrenda que se da a regañadientes o por buscar reconocimiento de los hombres, pierde su valor. Cuando nosotros también nos autovaloramos y nos autoapreciamos demasiado, el Señor probablemente no se agrada mucho de eso. Yo puedo dar más que todos, pero de poco nada sirve si lo hago con una mala intención en mi corazón, o solo para que otros sepan que di o cuánto di. Típico de estas ofrendas que ponen ahí a la vista y paciencia de todas, con estas canastas que uno puede mirar de qué tamaño fue el billete que la persona anterior dio. Yo cuando me corresponde dar en mi congregación, ponen un ofrendero delante del púlpito y toda la gente tiene que pararse e ir a dejar el dinero delante. Y ahí todos pueden observar quién se para y quién se queda en su asiento y no da nada. Y los que se paran hacen una fila y van entregando ahí a la vista de todos el dinero y lo van dejando en una canasta. Y todos pueden ir mirando, los que están adelante, los del coro, el que está dirigiendo el culto, va mirando los billetes que va echando la gente. Si echaron monedas, si echaron billetes. Es una cuestión muy desagradable, hermano. Yo no sé por qué lo hacen en aquella congregación, de esa manera. Pero bueno, finalmente la gente da, pero solamente Dios sabe el corazón de cada uno. Cualquier cantidad de la ofrenda puede agradar a Dios, cuando se da con gratitud y generosidad. Jesús quiere que le amemos primeramente. Le amemos en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles. Y confiemos en Él. Él debe ser nuestro refugio en todo tiempo. Aunque por servir a Dios, demos todo lo que teníamos. Sacrifiquemos nuestras vacaciones, sacrifiquemos tiempo libre, porque teníamos un compromiso con Dios y lo quisimos cumplir. Hoy día, hermano, yo no iba a hacer este programa, porque mi familia organizó unas merecidas vacaciones acá en un lugar distante, en la precordillera. Y aquí hoy día estoy grabando este programa, desde dentro de mi vehículo. Me traje mi micrófono, me traje mi equipo, mi computador, y anoche terminé de hacer el programa, de sacar las ideas que hoy día quería entregar. Y dije, estoy de vacaciones, pero no importa que este audio lo suba con 48 horas de atraso a las redes sociales. Pero es importante hacer el trabajo, hermano. Triste me hubiese ido de este lugar si lo hubiese pasado muy bien todo este tiempo. Hacer este trabajo, hermano, no es poco tiempo. Demanda aproximadamente, solamente en el tiempo de grabación, son 2 horas. Pero hay que editar, hay que volver a grabar, partes que salen mal, hay que volverla a hacer, hay que escucharlo, ir escuchando y viendo si todo salió bien. Me demanda unas 6 horas. Pero cuando terminemos estas vacaciones que estoy compartiendo con mi familia, yo me voy a ir contento de este lugar. Porque entregué lo que sentí que mi corazón pequeñito me decía. Que no debía suspender este trabajo porque yo estaba de vacaciones. Podía tomar la decisión que quisiera, hermano. Podía no grabarlo. Al fin y al cabo, ¿quién se va a dar cuenta que no lo hice? Solo tal vez un par de personas. Pero Dios sí, Dios se da cuenta. Dios valora todo lo que hacemos con una entrega verdadera. Así que esfuérzate, hermano, esfuérzate.
Esfuérzate por hacer el trabajo para Dios. Que las excusas no abunden, sino que abunden los deseos y el realmente hacerlo. Puede que hayan incomodidades al momento que estés haciendo las cosas. Tal vez no estás con los recursos ideales o las condiciones perfectas. Tal vez hay situaciones diversas que justifican que no hagas el trabajo. Pero el Señor conoce si realmente estás haciendo una entrega verdadera o solo es por impresionar a otros. Dios no solo observa cuando damos en la congregación, sino que nos ve cuando damos en otros sitios y a quienes realmente afectamos. No podemos esconder nuestra mezquindad. Yo he sido mezquino muchas veces y es una espina clavada en mi corazón, una espada que me atraviesa, porque podría ser mucho más de lo que pienso y de lo que realmente hice. Ser mezquino con los necesitados que están cerca de nosotros es una prueba fehaciente de que en realidad nuestro amor al prójimo es débil o sencillamente no es práctico, es solamente teoría. Nos falta mucho por aprender. Nos falta mucho por realmente vivir una vida en santidad, apartados, siendo diferentes, apartados para Dios, como un tesoro que debe ser usado para el beneficio de Dios. El que no quiere mencionar la palabra dar al prójimo es porque no ha entendido que Dios se despojó de sus riquezas y de sus privilegios como Rey de Reyes para venir a nosotros a perdonar todas nuestras porquerías, todos nuestros pecados y hacernos puros y llevarnos un día a su reino para que nos sentemos junto a Él, junto al santo, al perfecto. Nosotros, criaturas caídas e imperfectas. Si los incrédulos, hermano, fíjate bien, si los incrédulos son dadivosos con el necesitado, porque los incrédulos dan mucho. ¿Te has fijado que hay muchos incrédulos que dan mucho al necesitado? Y lo hacen también por compasión. Entonces nosotros, que somos hijos del Dios de la compasión eterna, el Dios que tiene misericordia eterna, el Dios que es amor, y nosotros somos sus hijos, sus herederos. Nosotros más bien, y es posible también, que alcancemos y sobrepasemos ese espíritu dadivoso y compasivo de los incrédulos. Pues Dios está con nosotros. Tenemos la genética de Dios, la genética espiritual de Dios. Nos ha sido dada, ha sido cambiada nuestra genética que era extremadamente deficiente por el Espíritu Santo de Dios que ha llegado a nosotros. Un corazón nuevo, dice la Escritura. Usemos entonces ese corazón nuevo. No sigamos teniéndolo nuevito, sin uso, sino usémoslo. Jesucristo nos llama la atención con cosas pequeñas para que apreciemos que es posible pensar en pequeño y en grande en la obra de Dios. Aunque, igual que esa viuda pobre, la estemos pasando mal económicamente, solos. Esa viuda no era la mujer más feliz del mundo. Había perdido a su marido y no tenía los recursos. Pero el Señor para ella era todo. Y era capaz de entregar todo su sustento por agradar a su Dios. ¿Cuánto, hermano, nos falta de despojarnos de lo que tenemos? De nuestro dinero, nuestras posesiones, de nuestras riquezas, de nuestros afanes, de nuestros recursos. Nos falta mucho todavía que despojarnos de lo que tenemos por agradar a Dios.
no para que se enriquezca un pastor, ni para que la iglesia se construya ahora un edificio lleno de lujos. Es para agradar a Dios. ¿Se agradará a Dios de edificios lujosos y de pastores que llenan sus bolsillos, mientras gente en su congregación padece de muchas necesidades materiales? Este es un gran desafío que tenemos cada día nosotros, todos nosotros. Meternos la mano al bolsillo y dar. Dar, como decía un personaje famoso, dar hasta que duela. La viuda pobre, la ofrenda de la viuda pobre, es un ejemplo de cómo se puede vivir esperando que el Padre Celestial resuelva nuestro diario vivir como hijos suyos. Es entregar lo que tengo y dejar que Dios resuelva mis problemas. No tratar yo de resolverlo, ahorrando y ahorrando, o quitándole tiempo a Dios, quitándole recursos a Dios, porque yo quiero resolver mis asuntos, sino es despojándome de mí mismo y dejar que Dios actúe, teniendo fe. Y cada vez que sientas que has dado mucho a Dios, o sientas que ha hecho mucho por el Señor, recuerda y lee la ofrenda de la viuda. Si hay tiempo en tu vida en que has sentido que parece que Dios no está contigo, que Dios te ha abandonado, recuerda que hay personas como esta viuda que tenía toda la razón de decir que Dios la había abandonado. No tenía marido, se había muerto, no tenía recursos. Su sustento era mínimo, pero ella igual confió en que Dios la iba a sostener. Que el Señor hoy día toque profundamente nuestro corazón y nos lleve a producir los cambios necesarios y hacer lo que estaba ahí en nuestro corazón y no queríamos hacerlo. Si mi fe es probada, Él me sostendrá. Y si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 280 y el título de hoy, Imitador de Cristo, séptima parte. Jesús quiere que imitemos lo que Él hizo por nosotros. Él se dio todo por nosotros. Este no fue un sacrificio parcial, ni que Él diera solo una parte y el resto teníamos que nosotros hacer la otra parte para que pudiéramos obtener nuestra salvación, sino que Él es el Salvador. Él vino a restaurarnos, a salvarnos. Por eso que Él se impresiona y se agrada por aquel que ha entendido que debe dar, que debe entregar todo lo que tiene para Dios, entregar su vida, entregarse en cuerpo, alma y espíritu. Y esto no una cuestión teórica. Si eso lo entiende probablemente usted y lo entiendo yo. El tema es cómo esto lo aplicamos en nuestro diario vivir. Ese es el asunto. El asunto es vivir en santidad en el día a día. Recuerde que el Señor en cualquier momento va a volver. Y hay muchos ejemplos ahí en la Escritura en donde el Señor nos llama la atención en esto. Nos dice la Escritura que Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos para que los trabajemos. Y hay uno y otro ejemplo que el Señor contó de diversas parábolas, alertándonos sobre esto, que debíamos trabajar mientras Él no estuviera con nosotros físicamente y que algún día Él iba a volver, iba a pedir rendición de cuentas. El regreso de Jesucristo debe ser el gran evento que nosotros debiéramos estar esperando. Lo ideal es que el mundo entero estuviera esperando el regreso del Salvador. Pero sabemos que no es así. El mundo está preocupado de la economía, de los asuntos bélicos, de los conflictos, de cada cual pasarlo bien, de los placeres, de muchas otras cosas. Pero precisamente no está esperando el regreso de Cristo. Nosotros como cristianos debemos tener una actitud diferente. Jesucristo profetizó en varias ocasiones y también está anunciado en varios textos del Nuevo Testamento, otros textos que no son los evangelios, que efectivamente el Señor va a volver y va a volver a buscar una iglesia preparada, una iglesia gloriosa, a las personas que lo estén esperando. Debemos estar en todo tiempo preparados esperando el regreso de nuestro Señor. Como se dice comúnmente, es bueno estar a cuentas con Dios. ¿Estás hoy día tú a cuentas con Dios? Si hoy día viniera, ¿estás preparado? ¿Estás listo para ir? Como si el Señor dijera, se va el bus. ¿Quiénes se suben? Se van a subir los que ya estén listos. Los que están descuidados, los que aún tienen sus trabajos inconclusos, no se dieron ni cuenta que llegó el bus. Claro, no se irán. Sabemos que previo al regreso ocurrirán ciertos eventos proféticos que ya se están cumpliendo en este tiempo, por lo que su venida es inminente. Puede leer usted el capítulo 13 de Marcos y va a encontrar estos eventos. Y hay eventos que aún están por suceder y aparecen aquí en Marcos capítulo 13, versículos 24 al 31. Pero en aquellos días, dijo el Señor, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola, dijo el Señor, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así que también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor va a volver. Van a haber sucesos extraordinarios antes que Él vuelva. Pero hay algo, un evento que esperamos los cristianos, que es previo a la venida de Cristo, que es esa venida en las nubes. Es el llamado arrebatamiento de la iglesia, que aparece ahí en Tesalonicenses. Y luego viene el Señor, con todos sus santos. El mundo, hermanos, vive de espaldas a las profecías que se están cumpliendo. Y se entretiene en lo suyo. Usted ya ve, la maldad se ha multiplicado, el amor se ha enfriado, la desobediencia a los padres, los terremotos en diferentes lugares, las pestes. Está todo cumpliéndose. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Trata de resolver sus asuntos a su manera. Está preocupado de cuestiones que no aparecen ahí en la Escritura. El mundo vive de espaldas a Dios. Se entretiene en lo suyo. No espera el arrebatamiento de la iglesia ni la venida de Cristo. Lo triste es que los cristianos estén desatentos, no esperándole. Sean como esas vírgenes que esperaban a su novio y que eran las llamadas vírgenes insensatas, que no estaban preparadas con su aceite. Nadie sabe el día y la hora. Así que en eso no debemos perder el tiempo en tratar de averiguar el día y la hora. Este capítulo se escribió para anunciar las buenas noticias de su segunda venida y que debemos estar a cuentas con Dios, viviendo en santidad, imitando lo que Cristo hizo como hombre, siguiendo sus pisadas, cargando la cruz. No es la idea de estar sacando cuentas y especulando de cuándo regresará, discutiendo sobre la fecha probable, etc. Lo importante es que si estamos vivos para esa magna ocasión, esta no nos pille de sorpresa, pecando o en desobediencia. Eso es lo importante, que estemos haciendo el trabajo y no estemos en pecado, en desobediencia. Marcos capítulo 13, de los versículos 32 al 37, continúa la palabra diciendo: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, dijo el Señor, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Se fija una palabra para todos. Velad, dice el Señor. El día y la hora nadie sabe. Y Jesucristo como hombre tampoco podía conocerlo, sino realmente es un asunto celestial, de dominio del soberano Dios. Pero nosotros debemos estar mirando, poniendo atención, velando y orando. La oración, esta comunión con Dios, mirando las cosas que están pasando. Para eso tenemos los ojos, para ver, entender lo que está ocurriendo. No sabemos cuándo será el tiempo, pero podemos comprenderlo. Así como podemos comprender, dijo el Señor, que el verano se acerca cuando la rama de la higuera ya está tierna y brotan las hojas. También podemos darnos cuenta, por los acontecimientos que observamos, que se acerca el fin. En los días de Jesús, el portero era la persona encargada de vigilar la puerta exterior de la casa y dejar entrar a su Señor cuando llegara. Los cristianos, en cierto modo, debiéramos ser como porteros. Por eso que el Señor nos enseña, nos insta a desarrollar esa palabra que Él nos está enseñando en nuestra vida. Los cristianos debiéramos ser como porteros en alerta, en guardia, vigilantes a la espera
del Señor que vuelve. El portero no puede estar dormido. Debe estar en su puesto de trabajo, porque si se duerme no advertirá la proximidad del Señor que vuelve. Pero no solo el portero debe estar trabajando atento, sino que todos sus siervos. Cada uno tiene un trabajo que hacer. Nadie puede estar durmiendo o estando ocioso. Dijo el Señor, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Cada uno debe estar velando, orando, diariamente en comunión con Dios, atento a los acontecimientos, haciendo viva la palabra de Dios, trabajando cada uno los dones que ha recibido, viviendo en santidad, viviendo en amor a Dios y en amor al prójimo. Dios demanda eso todos los días, mientras podamos movernos, mientras podamos pensar. Hay algo que podemos hacer, aunque estemos incluso en un lecho de muerte o en una cama o enfermos por diversas razones. El Señor puede hacer algo con nuestra vida y nosotros debemos hacer algo para el Señor. No porque Él lo necesite de nosotros. Él sigue siendo Dios, sigue siendo el Todopoderoso. Trabajes o no trabajes, pero conviene estar velando, conviene estar atento. Así como en la vida común, cuando estudiábamos y teníamos un examen, ¿qué hacíamos? ¿Llegábamos acaso al examen sin prepararnos? No, nos preparábamos y nos presentábamos el día y la hora señalada para el examen, para la prueba. Y así lo hacemos también si tenemos que ir a alguna boda o queremos ser testigo en algún nacimiento de algún pariente, algún ser querido, y nos preparamos. Vamos, asistimos, tomamos todos los resguardos necesarios para la vida común, para esta sociedad en la que vivimos. Pero no influirán en el destino final. Si nos preocupamos por cosas que van a perecer, más bien debemos preocuparnos por cosas que definirán nuestro destino eterno. El estar preparado, el estar haciendo la obra, el no estar dormido. Si esto no se trata de hacer una oración de arrepentimiento e irse para la casa a dormir y a no hacer nada y a no ser útil para Dios. Aquí debe haber una ganancia para cada uno de nosotros, que debe expresarse en una forma de vivir santa, distinta, apartada para Dios, que es vivir. El vivir no es como estar plantados ahí en un huerto, tal cual una flor que abre su belleza, pero no se mueve hacia ningún otro sitio porque no puede moverse. Nosotros somos más que una flor. Tenemos que mostrar la belleza que Dios ha hecho en nosotros, pero debemos hacerlo en un diario vivir con la herramienta que Dios nos ha dado. Es parte de nuestra obra. Dios nos salvó para ser partícipes activos en lo que Él ha planificado para nuestra vida. Lo importante es estar preparados para Cristo, que de repente volverá sin previo aviso. Que no nos halle durmiendo en la fe, sin cautela, desatendiendo lo espiritual. Jesucristo nos advierte a los que somos parte de su reino, que vienen tiempos difíciles. ¿Cuáles serán los acontecimientos previos a su venida? Que podemos ser testigos de ello y estar preparados. El Señor no quiere sorprendernos. No es que Él sea malo y quiera pillarnos en nuestros errores. Por algo dejó las Escrituras, para que hagamos lo que Él escribió ahí, a través de sus evangelistas y apóstoles. ¿Para qué? Para que nosotros estemos atentos, esperándole, contentos porque viene y haciendo el trabajo, por supuesto.
Jesucristo nos advierte a nosotros que vienen estos tiempos. También anunció su inesperado regreso para acabar con aquellos tiempos difíciles que vendrán sobre el mundo. Debemos orar todo el tiempo, por nosotros, por nuestros semejantes. Pero está claro que el mundo va de mal en peor. Y si no fuera así, si el hombre fuera capaz de gobernarse perfectamente a sí mismo y los gobernantes fueran capaces de arreglar todos los problemas de la humanidad, de acabar con la maldad, ya no sería necesario que Jesucristo viniera a buscar a su novia para rescatarla del asedio enemigo. Si a la iglesia le fuera excelente, si lograra todas las negociaciones de tipo políticas con los gobernantes y se dejara tranquila la iglesia y la iglesia pudiera estar tranquilita ahí haciendo su trabajo, pero no es así. El Señor debe volver, porque debe venir a retirar la iglesia de este mundo, porque debe juzgar este mundo, debe juzgar la maldad. Él es santo, es puro, es bondadoso, es amor. Dios es amor, pero también es justo y santo, puro. No puede permitir que en su creación, en el mundo que Él creó, el que le pertenece, haya tanto desorden y hacer vista gorda de lo que está sucediendo y nunca juzgar los acontecimientos que están ocurriendo. Él debe juzgar el pecado. Es su obligación, sabe que tiene que hacerlo. Él retarda un poco su venida. ¿Por qué? Para que los que tienen que ser salvos realmente sean salvos. Para que ojalá nadie se pierda. Para que este evangelio sea predicado en todos los sitios posibles. La Biblia nos dice que hay algunos engañadores incluso que vendrán a hacerse como que es Cristo que volvió. Y eso lo vemos. Es cosa que usted busque en internet. Está la advertencia de estos falsos cristos que se está cumpliendo aún en nuestros días. Engañadores, mentirosos, que con astucia tratan de engañar a muchos y lo logran. Y así está sucediendo y ha sucedido. Los falsos cristos, también profetizados en la Escritura 2000 años atrás. Debes estar siempre velando, hermano, en espera del regreso de Cristo, que también la Escritura nos recuerda que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Debemos estar perseverando. Esto no se trata de hacer un trabajo y después de irnos de vacaciones y olvidarnos del Señor. Ni tampoco de hacer un trabajo y de jubilarnos y nunca más volver a hacer el trabajo. Siempre atento, velando. Marcos 13:13 dijo el Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Gloria al Señor, porque hoy día estás perseverando, porque hoy día estás escuchando palabra de Dios para tu vida, para corregir los aspectos que están débiles, que no estás haciendo bien. Dios te quiere, Dios te ama, Dios te bendice, Dios quiere que le imites, Dios quiere que hagas su palabra, que vivas en santidad. Te conviene. Se trata de tu futuro. Se trata de que el Señor vuelve y vuelve por una iglesia preparada, por los que estén velando, los que serán hallados no velando. La Escritura es bien clara lo que sucederá. Así que, hermanos, en todo tiempo velando, porque el Señor vuelve. Gloria al Señor. Él lo anunció, Él lo cumplirá. En todo tiempo, viviendo en santidad, trabajándole al Señor, corrigiendo los errores, sirviéndole. Vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. Las cosas van de mal en peor y tal parece ser que nadie tiene la solución.
poco más al que vendrá a devenir. Y los problemas de este mundo quitará. Dolor y llanto no habrá más ya, porque su amor todo lo llenará. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión. Quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión. Quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Esta vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. Las cosas van de mal en peor y tal parece ser que nadie tiene la solución. Un poco más al que vendrá a devenir. Y los problemas de este mundo quitará. Dolor y llanto no habrá más ya, porque su amor todo lo llenará. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión. Quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión. Quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo número 280, titulado Imitador de Cristo, séptima parte. El Señor quiere que imitemos cómo Él fue paciente en todos los acontecimientos que debían ocurrir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en esa paciencia nosotros debemos estar y debemos seguir honrando a Dios con todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, nuestras características personales propias que Dios nos ha provisto, debemos usarla para el beneficio de Dios, de tal manera que seamos útiles, seamos una ofrenda agradable a Dios. Veamos ahí en Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9. Dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis.
ésta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Qué interesante historia, hermano. Jesucristo compartía con uno que había sido leproso, Simón, probablemente sanado por Jesús. Los leprosos eran personas que habían sido apartadas de la sociedad cuando estuvieron con la enfermedad y tuvieron que vivir un tiempo aislados por todo el tiempo que fueron enfermos, hasta que fueron sanados. Y vino, dice a él, a Jesús, mientras compartía con Simón el leproso en su casa y otras personas más, una mujer con un perfume caro que costaba lo que un obrero ganaba en un año laboral, incluidos los reposos. Era el sueldo de 300 días de trabajo, aproximadamente. El Señor valora a aquellos que le adoran y que no estiman más valiosos sus bienes materiales que el mismo Dios. Estos han entendido quién es el más importante que merece lo mejor de nosotros, tal cual la ofrenda de Abel, que llevó lo mejor para ofrendarlo a Dios. Jesucristo nos insta a fundamentar nuestra vida y estilo de vida en la mayor riqueza que podremos alcanzar, que es estar con Él y adorarle. Y hoy día podemos ofrendar lo mejor que tenemos para Él. Nuestra vida es lo más importante. Nada en este mundo es más preciado o valioso que servirle y alegrar su corazón. El apóstol Juan nos dice que fue María de Betania, la hermana de Lázaro, la autora de este acontecimiento, la que llevó este frasco de alabastro, que era una vasija hermosa y cara, el alabastro, y contenía nardo. El nardo era una planta aromática procedente de India, de la cual se extraía un aceite aromático. La habitación se tuvo que haber llenado de ese aroma intenso. Mientras algunos de los discípulos pensaban mal, Judas habló e hizo ver su molestia. Jesucristo lo interpretó que era el ungimiento en aceite previo a su sepultura. Y un acto inolvidable. Juan dice que fue Judas el que reclamó. Juan, el capítulo 12, versículo 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Podemos estar con Jesús, aparentemente siendo un siervo fiel, a su lado, aparentando ser santo, pero sin haber cambios profundos en nuestro interior, en ciertos aspectos negativos de nuestra vida, en nuestra forma de pensar y de ver la vida. Y podemos estar ahí, queriendo ser parte del grupo selecto de Dios, pero aún viviendo en la carne y deseosos de alcanzar ciertos beneficios personales egoístas y pecaminosos, tal cual hoy podemos ver en todas las congregaciones. Personas que están ahí, que parecen santos, pero que engañan, que roban, incluso a los hermanos de la congregación, los estafan, piden dinero prestado y no devuelven, o tienen incluso intenciones sexuales oscuras de cometer fornicación o adulterio con alguien de la iglesia. Así era la vida también en los tiempos de Cristo. Gente con malas intenciones, que estuvieron ahí, como este Judas, que era parte de sus apóstoles. En esta historia, hermano, tenemos dos grandes contrastes. Por un lado, Judas, el traidor, quien se opuso al derroche con un aparente sentimiento bueno al pensar en alimentar a los pobres. Y por otro lado, tenemos a María, una mujer tan agradecida del Señor porque el Señor había resucitado a su hermano Lázaro y le encantaban las enseñanzas del Señor. Le encantaba sentarse a los pies del Señor a escucharle. Y que no escatima recurso económico por agradar primeramente a su Señor antes que a los hombres. Y entrega tal vez el tesoro más valioso que tenía guardado para sí misma. Y lo rinde, lo ofrenda a Dios. Los pobres, dijo el Señor, siempre estarán con nosotros.
Pero a Jesucristo le quedaba muy poco tiempo con ellos. Y María apreció el valor de tener a Jesús con ellos. Y ese valor era incalculable. Así que ofrendó lo más preciado que tenía, ese perfume, y lo bañó en un aroma delicioso. Mientras Jesús se agradaba de todo esto, los discípulos, sus seguidores, estaban murmurando en contra de aquella. La esencia, hermanos, de la adoración a Cristo es presentarle nuestro más grande amor, respeto y devoción, y estar dispuesto a sacrificar ante Él lo que nos sea más preciado. Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor con esta historia. Que estemos dispuestos a dar aún lo que para otros sea una locura. Para algunos, entregar un año de trabajo al servicio del Señor es un desperdicio. Para otros, entregar el resto de la vida es realmente una locura, un derroche. Pero la recompensa pronto vendrá para los que estén dispuestos a hacerlo y lo hagan. Jesucristo, hermano, quiere que imitemos esto que aparece aquí en la Escritura. Jesucristo nos enseña que si queremos vivir apartados para Él, debemos despojarnos de lo material y darle prioridad al Espíritu, ocupando Dios y la adoración a Él un asunto prioritario en la vida, tal cual Él mismo nos dio ejemplo. Él se agradó, porque Él vino a ofrendar a Dios su vida, para hacer perfume agradable y poder redimir el pecado. Y vino un ser humano, imperfecto, una mujer, alguien que era despreciable en los tiempos de Jesús, una mujer. Y dejó impresionado a Jesús. Y hoy día la recordamos como aquella María, hermana de Lázaro, de Betania, que algún día estará con nosotros en el reino de los cielos y le podremos conocer. Y ella lucirá hermosa, porque estará para siempre en los brazos del Señor. Una persona como tú o como yo, que era de seguro imperfecta, pero pudo comprender que había que valorar a Cristo. Una vida de sacrificios personales por agradarle traerá también bendiciones eternas que todos recordarán. Quisiéramos ser recordados, no porque fuimos un buen médico, un buen padre, un buen esposo, un buen hijo. Quisiéramos ser recordados porque realmente agradamos a Dios y entregamos lo mejor de nosotros a su servicio. Si alguien quiere hacerse famoso en el reino de Dios, debe romper su frasco de alabastro, debe derramar sus perfumes caros, debe romper con todos sus prejuicios y tesoros materiales y darle la preferencia a servir al Señor, a agradarle, aunque estemos rodeados incluso de personas que murmuran en contra de nosotros, que piensan muy distinto y que tengan incluso planes maléficos como los tenía Judas para tratar de acabar con la vida de Jesús, como sucedió realmente así. Aunque haya enemigos alrededor nuestro, aunque los enemigos de Jesús estén mirando con malos ojos lo que hacemos, e incluso haciendo planes en contra de lo que hacemos, o comentando de mala forma, aunque seamos despreciados como seguidores de Cristo, como adoradores de Dios, debemos agradarle primero a Dios. Jesús quiere que valoremos a aquellos que entregan su vida por Él, que no nos preocupemos por los detalles menores. Que se equivocó en esto, que se equivocó en esto otro. Jesús quiere que valoremos también el esfuerzo que hacen nuestros hermanos por agradar a Dios. Dios nos estimula a destacar en medio de una generación incrédula, que murmura, que critica, que habla mal de los políticos, del gobierno, de todo el mundo, del profesor,
del alumno, del obrero, del jefe. Jesucristo nos enseña que debemos valorar a aquellos que se esfuerzan en el Evangelio y dan lo más preciado que tienen. A no despreciar al que se esfuerza por agradarle. Gloria al Señor, hermano, porque hemos sido testigos de hermanos que hacen hermosas tareas y cumplen cabalmente con lo que nosotros todavía ni siquiera hemos empezado. Qué hermoso ver hermanos que se esfuerzan por ir a las cárceles, a los hospitales, y están ahí siendo un apoyo a las familias que están sufriendo, a tratar de restaurar vidas, que salen a la calle a predicar, que van a los perdidos, que visitan las casas para enseñar la palabra, que se esfuerzan por llevarle una ayuda económica a alguien que está necesitado. Hermanos que no dejan de agradar a Dios, que están todo el tiempo tratando de aprender y aprender más y practicar todas esas cosas que van aprendiendo, que se esfuerzan por cambiar en sus casas, en sus hogares, que se esfuerzan por ser mejores cónyuges, mejores padres, mejores hijos, que derraman lo más preciado que ellos tenían en su vida pasada para entregarlo al servicio a Dios. Y qué hermoso, hermano, que Dios cambia vidas, cómo Dios transforma la vida de las personas, cómo Dios puede transformar personas que tal vez en un momento determinado lloraron como María cuando su hermano Lázaro estaba muerto y no sabemos qué sentimiento tuvo hacia Jesús porque no llegó a tiempo antes que su hermano muriera, pero después fue testigo del gran suceso de la resurrección de Lázaro y pudo, con este frasco de perfume que ungió el cuerpo del Señor, pudo demostrarle que le amaba. ¿Te fijas? A veces con cosas materiales podemos demostrar que amamos a Dios. No es solamente un tema mental, no es solamente un tema filosófico de yo pensar y razonar, sino que esa mente, esa razón debe ser visible, porque así funciona la cosa. No somos seres inmateriales, somos seres físicos que tenemos por delante una vida física. Y cuando aparecen todas estas personas que se esfuerzan por agradar a Dios, también nos llenan realmente de emoción y nos demuestran, nos dan ejemplo de cómo nosotros, criaturas caídas, simples, podemos sacarle una bendición de Dios hacia nuestras vidas. Podemos sacarle una sonrisa de admiración por lo que fuimos capaces de hacer por la causa de Cristo. Que el Señor nos anime, nos visite en nuestros pensamientos y nos demuestre que es lo que tenemos que hacer por Él. ¿Qué vas a entregar hoy día al Señor? ¿Qué vas a entregar en el próximo tiempo a Dios? Que lo que entregues a Dios no sea de lo que te sobra, no sea la moneda más pequeña, no sea el pedacito de tiempo que te sobró nomás, sino que sea una ofrenda maravillosa, una ofrenda que pueda ser sacada del corazón y llamar la atención de Dios. Así como la viuda llamó la atención de Dios con sus 2 moneditas, así como esta otra mujer que llamó la atención de Dios, derramando un tesoro que él ya tenía guardadito seguramente para ella, pero que lo derramó en ofrenda a Dios. ¿Qué es lo que vas a ofrendar a Dios de tu vida? Qué bello sería que pudieras sacar una sonrisa al Señor y que Dios pudiera mirarte y quedar gozoso porque entregaste una adoración con tus obras buenas a Él, siendo obediente, respetándole, poniéndole como primero en tu vida. Que lo que puedas hacer hoy día será recompensado eternamente. Que el Señor te bendiga y piensa, y si no sabes,
Pregúntale al Señor, ¿qué es lo que deseas, oh Dios, que entregue a ti? Dios te habla a través de su palabra. Tú sabes, en el fondo sabes lo que Dios quiere de ti. Eso mismo, lo que es más difícil, lo más preciado, lo que te cuesta más. Eso es lo que también el Señor, cuando se lo entregues, valorará más. Que lo hagas con el corazón, no como sufriendo, no como para la fotografía, sino realmente por adoración y servicio a Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Imitador de Cristo, séptima parte. Cuando Jesús fue arrestado, lo llevaron al sumo sacerdote. Primero lo llevaron a Anás, después a Caifás, después a los romanos, a Poncio Pilato, a Herodes y finalmente a Poncio Pilato. Y lo crucificaron. Veamos esta historia, cómo el Señor resiste toda la oposición, cómo enfrenta a sus enemigos. Él no toma las armas. Él no vino a ser un revolucionario ni a provocar guerras. Esa debe ser hoy día nuestra actitud. Imitar a Cristo. ¿Quieres ser santo? Conoce el comportamiento de nuestro Señor frente a la humillación que fue sometido por sus enemigos. Que esto nos sirva de ejemplo frente a las diversas dificultades que tenemos en la vida, en el ejercicio del Evangelio. Mateo capítulo 14, de los versículos 53 al 65. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Esto lo hizo el Señor por nosotros imperfectos. Lo hizo por ti, por mí. Se sometió a la burla, al escarnio, al insulto, a la mentira, al falso testimonio. Dijo la verdad y no le creyeron. Él dijo: yo soy el Cristo. Y veréis al Cristo sentado en el poder de Dios, juzgando. Y luego, viniendo en las nubes del cielo. Cristo volverá, hermano. Y él se los dijo, le dijo la verdad, mas no le creyeron. ¿Cuál fue la respuesta de aquellos hombres religiosos, los más sabios religiosos de la época? Los que se suponían que conocían perfectamente las Escrituras. Lo escupieron.
le cubrieron el rostro y luego le pegaban puñetazos y le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Y hasta los alguaciles, los guardias, le daban bofetadas. Y él, nuestro Dios, el que hizo los cielos y la tierra, estaba ahí como hombre para venir a salvar a aquellos que le golpeaban y a cualquiera que se arrepintiera de todos sus pecados. Y lo soportó todo. ¿Nosotros hemos de ser acaso rebeldes y ponernos también muy enojados y mañosos con todo aquel que no nos recibe y no nos cree la verdad que le presentamos? Aunque nosotros hablemos la verdad, sabemos que seremos rechazados. Y al ser rechazados, no es nuestra misión, no es lo correcto de irnos en contra de aquellos que nos golpean. El juicio ante el Sanedrín tuvo dos fases. Un pequeño grupo al principio se reunió en la noche en el patio de la casa de Anás, según Juan capítulo 18. Y luego entendemos por Lucas capítulo 22 que se reunió el Sanedrín en pleno al amanecer, y ahí estuvo el sumo sacerdote Caifás, porque Anás era el suegro de Caifás y había sido sumo sacerdote, pero el actual era Caifás. Y juzgaron a Jesús por supuestas ofensas religiosas y no le creyeron que era el Hijo de Dios, no le creyeron que era el Cristo. Lo juzgaron por decir la verdad, por decir que era el Hijo de Dios. Y de acuerdo a la ley que ellos querían juzgar, era una blasfemia. Y la muerte por blasfemia era morir apedreado. Y ellos, hombres llenos de pecado, de maldad, de mentira, querían aplicar ellos mismos con sus manos la ley. Pero no podían porque estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. Y por eso tuvieron que llevar luego a Jesús, a Poncio Pilato, que era el gobernador romano, para que aplicara sentencia. Pero como ellos lo acusaron de blasfemia, eso no tenía sentencia según el juicio romano. Entonces le cambiaron la sentencia, cometieron otro delito más y cambiaron la sentencia de blasfemia por ser rebelde al Imperio Romano, por sedición. El juicio fue una farsa, todo. Y ellos mismos no respetaron sus procedimientos legales, porque ya habían decidido matar a Jesús en aquellas mismas sinagogas, en donde ellos la encontraban tan santa y pura. Pero ellos no se habían cubierto de santidad. Ellos no vivían en santidad. Pero ellos pensaban que externamente, como externamente, sus ropajes y todas sus normas ridículas que ellos cumplían, normas humanas que habían inventado, pensaban que lo hacían muy bien. Y en la misma sinagoga habían decidido matar a Jesús. Y urdieron un plan que el traidor Judas facilitó al entregarlo de noche. Los romanos, hermano, controlaban Judea, pero daban a los judíos cierto poder para resolver asuntos religiosos y atender pequeñas disputas. Pero esta disputa religiosa no podían, como le decía, tener sentencia de muerte en contra de un ciudadano bajo el Imperio Romano. Y por eso que tuvieron que llevarlo a Poncio Pilato. El Sanedrín era un concilio que lo formaban más de 70 líderes religiosos. Ellos debieron haber reconocido al Mesías. Ellos conocían las Escrituras, pero estaban más interesados en su reputación y no pudieron entender el plan de Dios. Ojo, que nosotros podemos conocer las Escrituras, pero podemos estar más interesados en nuestros reglamentos y asuntos religiosos que realmente en llevar a cabo y entender lo que Dios nos está diciendo, la verdad que Dios nos está hablando en nuestra vida. Y podemos seguir ciegos y necios frente a lo que estamos viviendo. Se suponía que estos hombres como líderes religiosos fueran justos, pero demostraron una tremenda injusticia en el juicio a Jesús, incluso a punto de inventar mentiras en su contra, falsos testimonios, violando abiertamente su propia ley que decían defender. Estos falsos
testigos que tergiversaron las palabras del Señor. Jesús no dijo voy a destruir este templo, sino que destruid este templo y en 3 días lo levantaré, como dice Juan 2:19. Jesús no se refería al templo de Herodes, sino a su propio cuerpo que sería destruido, pero resucitaría. A eso se refería el Señor, que en 3 días resucitaría cuando destruyeran el templo del Espíritu Santo, su templo, el cuerpo. Jesús no contestó a la primera pregunta del sumo sacerdote porque eran puras patrañas. La evidencia en sí misma era confusa y errónea. Los falsos testimonios abundaban. Pero si Jesús hubiera rehusado responder a la segunda pregunta, ¿eres tú el Cristo?, habría negado su misión. La misión de Jesús era venir y hacer verdad las escrituras que hablaban de este que vendría, este Salvador que vendría a salvar a su pueblo Israel. Su respuesta predijo un gran cambio de papeles. Y él no solamente le dijo la verdad, sino le dijo que se sentaría a la diestra de Dios. Es decir, sería el juez de todos. Y ellos algún día tendrían que responder a sus preguntas y a sus juicios. Como dice el Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquellos enemigos de Jesús algún día estarán a los pies de Jesús, recibiendo el veredicto final. Esto a la verdad se cumplirá en el juicio final, hermano. Todo se cumplirá. Todas las advertencias que hay en las Escrituras son para nuestro bien. Algún día se cumplirán. Gloria a Dios porque estemos haciendo lo correcto. Gloria a Dios porque estemos dando realmente lo mejor de nosotros y haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Triste será para aquellos que se encuentren en el día final y se convenzan de que actuaron de mala forma y solamente fueron religiosos. Jesucristo nos mostró su firme convicción de terminar la obra encargada. Y ese también debe ser nuestro ejemplo, de que a pesar que estemos siendo atacados por nuestros enemigos, seamos capaces de continuar con la obra, sin mentir, sin engañar, haciendo el trabajo que Dios nos encargó, de soportar todo tipo de injusticia y mantenernos mansos y tal cual Él como cordero que fue llevado al matadero, por amor hacia ti y por amor hacia mí, por amor de millones de pecadores como nosotros que vendríamos a ser beneficiados de su inmenso sacrificio. A lo largo de la historia, miles de cristianos han imitado a Cristo y se han mantenido mansos ante su cruel martirio, sin ofender a sus verdugos, y miles han soportado cárceles, todo tipo de azotes, bofetadas, golpes, han soportado de todo tipo de ofensas y todo tipo de agresiones y torturas. El silencio del inocente Jesús nos deja impávidos, nos da ejemplo, sin poder comprender tan grande amor por todos nosotros, incluso por aquellos que le golpeaban. El león de la tribu de Judá se volvió un manso cordero que fue llevado al matadero por aquellos mismos que esperaban supuestamente al Dios de los cielos. Que hoy día no nos pase algo similar. Que nosotros que estamos esperando al Dios de los cielos, o que sabemos que vuelve el Cristo, estemos dando nuestra peor ofrenda, estemos sirviéndole de mala forma, no estemos quebrantando nuestro espíritu y finalmente estemos haciendo cada uno lo que mejor le parece. Vivamos en santidad, y vivir en santidad implica imitar tal mansedumbre cuando somos vituperados, despreciados, ofendidos, agredidos, destruidos, incluso hasta soportar el martirio si fuese necesario. Ser santo hoy no es un título lleno de honores, donde te sientas al lado del púlpito, en hermosas sillas, y tu labor es predicar en púlpitos de cristal, en unas iglesias tremendamente hermosas, llenas de lujos. Si eso no está acompañado por una verdadera misericordia, un verdadero amor al prójimo, un entregar todo lo que tenemos al Señor, no sirve de nada, no servirá de nada si hoy día nosotros queremos ser
buenos religiosos, pero no llevamos a la práctica nuestra religión. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor realmente hoy día haga algo maravilloso en nuestra vida, para que este tiempo no haya sido un tiempo perdido, para que, al igual como Dios, que fue como cordero al matadero, seamos nosotros capaces de ir como cordero en medio de lobos, pero guiados por el Espíritu de Dios y fortalecidos por su mano poderosa. Gloria al Señor, porque hoy día nos ponemos a disposición del Señor, porque hoy día renovamos nuestros pactos, renovamos nuestras alianzas para servirle. El Cristo de la gloria vive en nosotros. El Cristo de la gloria es el que hoy día nos invita a quebrantar nuestro espíritu y servirle. El Cristo de la gloria hoy día nos invita a imitarle, a perseverar hasta el fin, a que estemos bien despiertos, a que nos humillemos frente a Él, a que nuestra humillación nos conduzca a estar siempre activos, velando, esperando la venida del que vuelve, esperando la venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Que Dios bendiga grandemente esta palabra en nuestras vidas. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, escondimos de él el rostro. En su espalda él llevó toda mi culpa, aún sin merecer la llevó. Como cordero angustiado y afligido, enmudeció, no abrió su boca, prefirió la cruz por salvarme a mí. Como cordero fue llevado hasta el Calvario y colgado en el madero, escribió con sangre tu salvación. Despreciado y desechado por nosotros, varón de dolores, escondimos de él el rostro. En su espalda él llevó toda mi culpa, aún sin merecer la llevó. Como cordero angustiado y afligido, enmudeció, no abrió su boca, prefirió la cruz por salvarme a mí. Como cordero fue llevado hasta el Calvario y colgado en el madero, escribió con sangre tu salvación. Como cordero angustiado y afligido, enmudeció, no abrió su boca, prefirió la cruz por salvarme a mí. Como cordero fue llevado hasta el Calvario y colgado en el madero, escribió con sangre tu salvación.